Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Estados Unidos, el gobierno avivó el conflicto en aguas internacionales al confirmar que un destructor lanzamisiles navega por aguas cercanas a unas islas del mar de China Meridional que Pekín disputa con Filipinas, Taiwán, Malasia, Vietnam y Brunei. El anuncio llega en plena escalada de tensiones por unas maniobras militares chinas de alta intensidad alrededor de Taiwán. En Washington, las reuniones de directivos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial comenzarán el jueves, luego de la publicación esta semana de las previsiones de crecimiento económico mundial en medio de múltiples crisis y una economía bajo presión. La más reciente actualización de perspectivas en enero, el FMI preveía un crecimiento de 2,9% y a fines de marzo el Banco Mundial era incluso más pesimista, con un dato de 2,2% de expansión anual en promedio hasta 2030, la década más débil en más de 40 años. En el Consejo de Seguridad de la ONU, la alta representante para asuntos de desarme, Izumi Nakamitsu, destacó que la regulación del comercio internacional de armas y la prevención de su tráfico ilícito requieren estructuras sólidas de control efectivo para su exportación, comercio, la importación, tránsito y almacenamiento. Especificó que cualquier transferencia de armas y municiones debe incluir evaluaciones de riesgo previas a su entrega y controles posteriores al envío, tales como inspecciones in situ y verificaciones del usuario final. En Estados Unidos, el actual presidente Joe Biden aceptó de forma no oficial su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, pero dijo que aunque está en sus planes, faltan algunos detalles para hacer público el anuncio. El expresidente Donald Trump, imputado por los pagos a Stormy Daniels para que guardara silencio sobre sus amoríos, sí oficializó su candidatura a las primarias republicanas para ser el candidato a las presidenciales. En México, el Instituto Nacional Electoral convocó a 1,210 personas con discapacidad para integrar las casillas en Coahuila y el Estado de México y realizó la segunda selección de funcionarios de mesa directiva de casilla para las elecciones de ambos estados, en la que designó a 171,934 mexicanos, quienes integrarán las 24,562 mesas que se prevé instalar en los comicios del 4 de junio. En Estados Unidos, el FBI recomendó a los usuarios estadounidenses no utilizar conexiones de carga de dispositivos móviles gratuitas en sitios públicos como aeropuertos, hoteles y centros comerciales. La Oficina Federal de Investigaciones de Denver, Colorado, alertó a través de Twitter de la técnica empleada por los piratas informáticos para introducir programas maliciosos y de vigilancia a los dispositivos electrónicos a través de puertos USB públicos. En la ONU, el secretario general, en las observaciones del más reciente informe sobre la misión de verificación en Colombia, Antonio Guterres, llamó a relajar urgentemente el conflicto y a continuar buscando la paz a través del diálogo. La consolidación de paz en Colombia depende tanto de la implementación integral del acuerdo alcanzado en 2016 como de la capacidad de las autoridades para detener las manifestaciones de violencia que se continúan produciendo en la nación sudamericana. En Nueva York, durante la inauguración del 56 período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo, la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, afirmó que pese a las múltiples promesas y algunos avances, todavía hay 263 millones de niños y jóvenes sin escolarizar, el 60% de ellos entre los 15 y los 17 años. Aproximadamente el 70% de los niños de los países más pobres no comprenden un texto básico a los 10 años. En Kuwait, vestida con una camiseta blanca y una chaqueta negra, Feda apareció en la cuenta de Twitter de la web de actualidad Kuwait News como parte de un proyecto todavía en fase de pruebas de la que sería la primera presentadora en Kuwait que trabaja con inteligencia artificial en Kuwait News. En México, hace unos días, Grupo Fórmula presentó a Nat, su primera presentadora creada con inteligencia artificial y es la única en su tipo, al menos en el mercado iberoamericano. En Estados Unidos, según el sitio dogsbytes.org, a inicios de 2021 había unas 1,200 ciudades con leyes específicas para limitar razas de perros consideradas peligrosas. En algunas ciudades,
tienen leyes para controlar o prohibir la posesión de perros pitbull, así como de otras razas similares por motivos de seguridad. Uno de los movimientos que toma más fuerza en estos días está en el área metropolitana de Kansas City, donde los activistas comenzaron una recolección de firmas para eliminar la prohibición vigente. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.